Hey raza, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Voz Filosófico. Estamos muy contentos de estar aquí de nuevo con ustedes y hoy tenemos un invitado de lujo, Karen. ¿Cómo estás? Antes que Hola, nada. Víctor, bienvenido seas a este Hola, podcast. bienvenido. mucho gusto, gracias. El episodio pasado estábamos hablando de infortunio vivente, de prepárate para la desgracia. Y entonces, un día después del episodio, pues le hicimos la invitación y muchas gracias por estar aquí. En verdad No, gracias a uno, ustedes por la oportunidad. es un honor para nosotros tenerte. Y haciendo una recapitulación de los episodios pasados del podcast, estuvimos hablando en el primer episodio de Amor Fat, Amor que fati. es aceptar tu destino. Muchos lo podían definir como amar. Memento Mori, recuerda que vas a morir, todos somos seres humanos inmortales y todos en algún momento nos vamos a ir. El tercer episodio que fue la semana pasada fue el Fue de de Infortunio Infortunio Viventi, Viventi. que fue el de Prepárate para la desgracia. Y hoy seguimos con este invitado de honor, el episodio de Fateria Rata. Hemos estado hablando mucho de Zenón de Sitio, de Séneca y de muchos otros filósofos que fueron padres del estoicismo, se les podría llamar así, de cómo ellos concebían la vida humana y sobre cómo ellos decían que la filosofía nos ayudaba a mejorar como personas humanas. Y es muy importante el hecho de que somos seres vivos que cometen errores una vida cotidiana en la que cometemos errores. No sé, si a lo mejor cometiste algún error de hablar mal de alguien, que lo hablamos en el episodio pasado, o a lo mejor cometiste el error de acercarte a personas que no eran las personas correctas, pues al final de cuentas terminan siendo errores humanos, factores que pues están en nuestra vida cotidiana. Y quiero decir que Fateri y Rata lo podemos decir como el hecho de admitir tus errores. Eh, Muchas veces tenemos este complejo de querer ser perfectos o de querer ser excelentes o estar por encima de los demás, pero déjame decirte que no, todos somos tal cual seres humanos y todos cometemos errores. La misma posibilidad que tenga nuestro invitado de cometer error, Víctor, la misma posibilidad tiene Karen de cometer error. Y se podría decir que es casi del 90% el hecho de cometer errores cotidianamente. Desde el ejemplo más pequeño, como por ejemplo equivocarte de camión y todo ese tipo de rollos, pues terminan siendo errores humanos y al final de cuentas eso no te hace una mala persona. Y quiero empezar con este primer punto clave diciéndote que el hecho de haber cometido errores no te hace menos o no te hace más de una persona. Es decir, si tú cometiste un error y tú crees que fue atroz, entonces lo mejor que podemos hacer como seres humanos es que hay que corregir eso y sobre todo aprender a ser responsables por los errores que cometemos. Y también quiero aclarar esto, hay muchas veces que confundimos los errores con decisiones, porque pienso que los errores son totalmente humanos, son totalmente involuntarios, ¿sabes? Ya lo explicaba desde el hecho de equivocarte en algo tan sencillo hasta el hecho de tomar decisiones. Y creo que hay una gran brecha entre el hecho de yo sé las consecuencias de las que voy a estar atado, que lo mencionaba acá en el episodio pasado, que todos los humanos estamos atados a nuestras consecuencias, hasta yo saber qué va a pasar. Porque, repito, hay errores que pasan de la nada y hay errores más bien no errores, hay decisiones que nosotros sabemos que van a tener malas consecuencias. Y bien, Karen, ¿qué nos podrías decir? ¿Cuál es la importancia de aceptar nuestros errores? Pues la importancia en sí de aprender a aceptar nuestros errores es el crecimiento de nuestra persona. Aceptar nuestros errores conlleva saber qué fue lo que hicimos mal claramente y buscar remediarlo, porque como mencionaste ahorita es también aceptar las consecuencias que ese error puede llevar, porque una cosa son las decisiones y otra es el error. Muchas veces en el error no nos imaginamos cuál es el impacto, la magnitud que va a tener nuestra acción hasta que sucede, y esa es la diferencia entre una decisión que ya sabes que va a suceder y aún así la tomas. Y el error en sí, aprender del error es hacerte responsable de esas consecuencias, admitir que estuviste mal, porque por muchas veces por la naturaleza del humano de ser orgulloso y de siempre tener la razón, creemos que es malo admitirlos, pero esa es la importancia de que el admitirlos te ayuda a crecer como una persona. Bien, y Víctor, ¿qué nos podrías decir de qué es lo bueno de cometer los errores? O si te hay algún beneficio. Lo bueno de los errores, como acaban de mencionar, pues es que
aprendes mucho de eso, de esa experiencia. Y es algo muy liberador, es algo que mucha gente tal vez no sepa precisamente porque viven con el miedo a pues, no querer cometer errores. Pero la realidad es que a equivocarte, el tropezar un par de veces o muchas veces, pocas veces, pero igual, equivocarte y tropezar te ayuda a descubrirte a ti mismo como persona y ayuda a que puedas aprender, dependiendo del ámbito en donde estuviera dicho error o dicha equivocación, ya sea a nivel escolar, ya sea a nivel profesional, a nivel personal, aprendes de toda esa experiencia y para cuando remontas vas a ir mucho más motivado y mucho más confiado pues de que ahora sí lo vas a sacar bien. Y es que un gran problema, volviendo al tema del orgullo, es que siempre nos da miedo pues admitir nuestros errores, nos da miedo de que, ay, es que me equivoqué, pero no lo quiero decir pues por orgullo o por miedo o por distintos tipos de miedo inclusive, o sea, puede ser miedo a la decepción o incluso miedo a las risas, a la burla pues. Entonces yo les puedo decir desde la experiencia personal que equivocarse y admitirlo es muy liberador para uno mismo pues porque precisamente este tema del orgullo y todo, el no querer hablar, el no querer decir realmente cómo te sientes, termina por destruirte de una manera muy lenta y bastante agresiva. Por ejemplo, yo con mis padres, siempre que me equivoco en algo, soy el primero en admitir, ¿no? Pues lo hice mal, me equivoqué, la regué, etcétera, etcétera. Y es algo que mucha gente no quiere entender, pero la verdad no hay nada mejor que eso, que sincerarte. Entonces podríamos decir que cometer errores es humano, ¿verdad? Es humano y es mucho más humano aceptarlos. Pienso que aquí hay veces que no nos damos cuenta de nuestros errores, inclusive con las advertencias de nuestros propios padres, porque siempre está este asunto de no vayas a salir porque te va a pasar esto. Ujú. Y al final de cuentas podemos decir que es un error, pero también es una decisión. Sí. Porque lo mencionabas, nuestros padres son las personas que más tienen cuidado de nosotros, el hecho de no cometer los mismos errores que ellos cometieron. Hoy en la mañana leía una persona que tiene un blog que decía que es liberador para el humano y libera tu mente y tu espíritu y la esencia de quien tú eres, el hecho de decir, ok, yo acepto mi error y acepto que me equivoqué totalmente, pero también voy a aprender de mi error para que la próxima vez que me vuelva a pasar no vuelva a caer o no vuelva a tropezar. Es decir, mencionamos ahorita, hay decisiones que tienen consecuencias. Ujú. ¿Por qué? Porque si yo te digo, Víctor, ahí abajo están asaltando, Ujú. no te vayas por ahí. Pero a lo mejor te dices, no, este muchacho pues a lo mejor está mintiendo. Ujú. Entonces, el error de uno es que no aprendemos de las experiencias de otros. Y esto cabe en lo que mencionabas tú de los padres, ¿no? De que, ¿cuántas veces has escuchado de yo ya pasé por eso? Sí, pero también hay que considerar unas cuestiones. Por ejemplo, digamos que nosotros como personas somos muy necios y normalmente por más que nos estén advirtiendo, nos estén diciendo no hagas esto, no deberías ir por este rumbo, igual lo terminamos haciendo y a veces pasa de que cuando ya la cosa mala sucede es cuando terminamos de entender, pero incluso hay gente que ni así lo termina de captar. Pero también considero que es bueno por el hecho de que también hay una contraparte en esto, que es que cuando uno ya llega a cierta edad, la mayoría de edad, no somos sabios, no, todavía tenemos mucho que recorrer en la vida, sin embargo, también este tema de la protección de los padres se puede salir de control porque en lo personal he conocido casos de gente que dicen es que mi papá, mi mamá ya no me dejan salir, no me dejan ir a la calle, cruzar la calle sin permiso y demás. Y digo yo, o sea, no, déjenlos que aprendan, que tomen sus propias decisiones. Si se equivocan, se equivocaron, pero de eso les va a dar experiencia para la vida, porque el siguiente paso para nosotros que estamos en la universidad, pues es la independencia, independizarnos. Entonces, si no nos dan permiso, y esta es una filosofía que comparte mi madre conmigo, si no nos dan permiso de tomar decisiones y equivocarnos, ¿cómo vamos a aprender? Pues después, cuando ya nos toque, pues ir a nosotros solos, ¿no? De forma independiente. Claro que sí, de hecho esta cuestión que nos comenta se ve hasta en niños muy pequeños lo que pasa de que aunque nos aconsejen terminamos cometiendo los errores, también se involucra mucho con la cuestión psicológica porque hay estudios donde niños cuando están desarrollando su propia autonomía, su cerebro ya dice
yo puedo hacer las cosas. Entonces, por esa autonomía, creen que cuando alguien les está diciendo las cosas es por controlarlos, y el mismo cerebro, creo que tenemos una naturaleza rebelde, porque Sí. nuestro propio cerebro dice, no, yo no voy a hacerte caso hasta que te estrellas, y dice, habría sido mejor escucharlo. Y el punto es que viene desde, no solo es una cuestión de que de la sociedad de no te voy a hacer caso aunque me estés aconsejando bien. Muchas veces es que nuestro cerebro o nuestra forma de pensar dice, ¿por qué le voy a hacer caso? Yo tengo la suficiente autonomía para tomar mis decisiones, no tengo por qué seguir su consejo y te estrellas. Oh, Sí. vaya, sí debí seguir el consejo. Ujú. Y, Dale. y es donde entra también el orgullo de donde que mencionamos sobre aceptar los errores. Ujú. Porque por la misma autonomía de nuestra forma de pensar, saber que nos equivocamos a pesar de que nos dijeron que no nos fuéramos por ahí, por ejemplo, Sí. es como que no puedo aceptarlo. Inclusive lo vemos de las mamás que andan ahí de, si te subes te vas a caer. ¿Y qué hace el niño? Va y se sube. Pero te aseguro que si la mamá le dice, si te subes te vas a caer, el niño ya no se vuelve a subir, porque sabe que se va a caer. Entonces, en lo personal, y es una perspectiva muy personal, yo tengo menores de edad conmigo, que tengo una hermana menor que yo, y, y siempre hay esta cuestión de aprendizaje de cosas nuevas, porque hay cosas que ella hace que yo jamás haría, ¿sabes? Ella tiene alcances, y eso que es una niña, que yo de niño, yo digo, si yo hubiera hecho eso, me hubieran dado. Y ahí entra el punto de, también, como decía Karen y como compartía Víctor, están estos dos puntos, la autonomía, los permisivos que pueden ser nuestros padres, pero también el consejo que nos pueden dar de no hagas esto, yo creo que no te puedes ir por este camino, debes agarrar este. Es más, un ejemplo tan fácil, cuando los papás nos dicen, es que esa muchachita, es que ese muchachito, no es. Si un consejo te puede dar como padre, date la media vuelta y vamos. Y es porque precisamente ellos ya pasaron por ese proceso. Yo creo que a todos los adolescentes nos castraba la frase de, es que yo ya pasé por eso. Sí. Y yo decía, y yo lo compartía con mis amigos, es que no es lo mismo, no son las mismas instancias, ¿sabes? No es el mismo contexto social, pero al final de cuentas nos damos cuenta de que sí tenían razón. Digamos que es diferente época, incluso los pretextos siempre se repiten, siempre es lo mismo, porque ahorita me estoy acordando de un caso, digamos que yo en mi adolescencia tuve una relación súper tóxica y yo bueno, pues no, súper triste y demás, y ahorita mi hermano, que ya tiene la misma edad que yo tuve cuando sucedió ese incidente, pues él tenía hace relativamente poco tiempo una novia y medio que le decíamos, yo también ahí le decía, oye, mira, esos comportamientos como que no son muy buenos, como que yo medio ya he pasado por eso, pero es que él siempre nos decía, no, es que no sabes, es que ustedes no entienden y así. Y pues cuando terminó pasando pues la tragedia, pues sí se evitó y demás, pero no, o sea, más, en vez de estarlo yo regañando o jactarme de yo tenía razón, o sea, hay que también ser empático, decir, bueno, o sea, yo sé lo que estás sintiendo, sé que no es agradable, sé cómo te estás sintiendo por dentro, entonces eso es otra cosa, pues, que a veces hace que el miedo a admitir los errores siga presente, pues, porque no sé qué tan común puede llegar a ser el hecho de ser empático, pues, con esa persona. Yo me equivoqué, te advertí, te equivocaste también, caíste en la misma piedra, pero no pasa nada, o sea, yo aquí estoy para apoyarte. Y claro, lo hablamos ahorita que el hecho de reconocer nuestros errores es de una persona valiente, porque al final de cuentas, deja tú el hecho de ser liberador, también a veces ir a pedir perdón es reconocer nuestros errores, el hecho de mamá, papá, amigos, primos, a quien sea que hayamos lastimado por errores que cometimos, también perdonar es parte de aceptar el error que yo hice. Y creo que lo hablaban ustedes ahorita, el ser humano es demasiado egoísta como para aceptar que se equivocó. Sí. Porque yo he escuchado personas, y lo digo en lo personal y con todo respeto al público que nos escucha, de mujeres ya grandes que dicen, es que yo nunca lo voy a perdonar. Pero me recuerdo mucho a algo que decía Nietzsche, que Nietzsche nos decía que las mismas acciones que nos hicieron a nosotros son las que nosotros hicimos a alguien más. Y está muy profundo porque a veces decimos, es que ellos no se merecen, pero
también hay que acordarnos que en ciertos momentos de nuestra vida, ya sea en menor o en mayor cantidad, cometimos los mismos errores. Pudiéramos generalizar en el sentido de que ninguna persona en ningún momento de nuestra vida, de la humanidad, no ha cometido errores. Me recuerdo mucho a esta frase célebre que dijo un líder religioso que por siglos hemos estudiado, lo dijo Jesús: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y cuando tú reflexionas acerca de esto, y lo digo en un contexto histórico y no religioso, y el respeto es para la gente, cuando tú lees ese contexto, Jesús tenía una capacidad filosófica de decir, ok, que tire la primera piedra el que nunca haya hablado de su hermano, que tire la primera piedra el que nunca haya abusado en algún momento de su hermano. Abusar en el sentido de abusar de tu confianza, de tomarte ventaja y todo ese tipo de aspectos. Entonces sí, antes de juzgar a las personas también hay que acordarnos de los errores que también cometimos. Sí. Por ejemplo, tú como escritor, no sé si te ha pasado, porque a mí sí, de que pues siempre decimos, es que a este libro le falta esto, y le falta esto, y le falta esto. Y ya cuando ya soltaste la crítica, vienes y lees tu libro, y muchas veces dices, le hubiera metido esto, le hubiera metido lo otro. No sé si te ha pasado. Sí, me ha pasado, y es algo que se desarrolló mucho más fuerte, porque en la época en la que yo estaba pues trabajando en el primer libro, evidentemente eres, digamos, un desconocido, a ojos de muchos eres un loquito, y sobre todo si eres alguien que se dedica al género del terror, porque es algo, precisamente hace poco escribí un artículo referente a este tema. Desde niño me ha traído problemas mi gusto, mi fanatismo por el género del terror. Entonces, yo siento que llegué a recibir muchas miradas despectivas de gente adulta, sobre todo de religiosos, y de algunos compañeros. En la secundaria no me iba muy bien por lo mismo, en la prepa pues, más o menos, digamos, pero sí, o sea, cuando estás en esta idea y que tú dices algo de este tipo, como voy a escribir un libro, no te van a bajar de loco, van a pensar que estás exagerando, que eres un ridículo, etcétera, etcétera. Entonces, yo digamos que estaba intentando encontrar gente de confianza, porque es libros de relatos, por lo que yo decía, ok, fulanito, fulanita, mira, te estoy teniendo la confianza, me gustaría que tuvieras o sea, que lo leyeras y me dieras tu punto de vista, pero objetivo, o sea, si es malo, dímelo. Sin embargo, pues me topé con la desgracia de que nadie lea mis relatos, o sea, mucho verbo de que sí, lo voy a leer y yo te digo acá, te doy retroalimentación. Nadie me ayudó en eso, entonces tuve que volverme, mucho más crítico con mi propio trabajo. Ya después, pues en épocas de pandemia me metí a una página dedicada pues, a gente que le gusta escribir, por lo que gente anónima me retroalimentaba y los comentarios eran buenos, o sea, y dije yo, bueno, con eso es más que suficiente. Pero yo trabajando con esto, sí, hay que considerar que yo inicié el libro a los 18 años, entonces, como mencioné, me hice muy autocrítico, había cosas que decía están bien, otras que decía pueden mejorar. Y ya una vez que el libro se publicó y dije, ya, eso es todo, no puedo cambiar otras cositas. Por ejemplo, el primer relato, que es el que le da el nombre al libro, La muerte andante, por más que me llegue a gustar, por más personas que me hayan dicho, oye, es que ese relato está muy bueno y te rifaste y demás, una parte de mí dice, pude haberlo hecho más largo, pude haber explorado mucho mejor esta área. Entonces es, digamos, algo muy común que pasa. Es algo que me atrevo a decir que todo escritor pasa, pero que sin embargo difícilmente lo va a aceptar. Bueno, depende también del autor, pero sí, el hecho de que la realidad es que uno nunca termina de trabajar en su libro, o sea, es hasta que llega el día de la publicación que sabe que ya no le puede mover más, pero siempre va a tener en la cabeza ese sentimiento de que pude haber corregido unas cositas más, menos, pero digamos que los libros de los autores, de los escritores, nunca están 100% completos. Claro, y quiero compartir esto totalmente en público. Y es que nosotros el primer episodio y el segundo nos tomó muchas grabaciones. Sí. Subir un episodio, el primero fue de 14 minutos, ¿recuerdas, Karen? 15 creo. De 15, el de Amor Fati. Porque lo hacíamos y luego Cristian se equivocó. No, me equivoqué yo primero y luego después fue Cristian. Y luego ya lo arreglamos. Y
te lo juro, que hicimos como 3 grabaciones. Ya la última, y porque teníamos el tiempo ahí encima, lo subimos de 14 minutos, que realmente estuvo muy objetivo y muy dedicado, porque abrimos paso a la intención que tenemos en este programa. Y parte de la filosofía es también progresar, tomando en cuenta o tomando como punto de partida esto de aceptar tus errores, tomar responsabilidad de tus acciones. Y pasa mucho también, como estudiantes en general, Sí. a veces nos cuesta mucho aceptar la retroalimentación de los maestros porque uno se prepara y dice, no, voy a leer y me puse a investigar Chile, me viene bien, y que el profe diga, te faltó esto, te faltó lo otro, te hace falta más información aquí. Entonces, a mí me pasaba en la preparatoria, además de mi falta de madurez, que yo se me enojaba, porque yo decía, me preparé con demasiado tiempo, desde el momento que tú me diste mi tema, yo me preparé. Además, investigué información aparte de la que tú me has aparte de del parámetro que tú me diste para investigar. Y no solo eso, me esmeré en traerte una diapositiva en la que mis compañeros se puedan sentir a gusto. Sí. Y no solo eso, sino también me puse acorde al tema de exposición, es decir, me puse formal y casual, X. Pero un maestro, que mis respetos, que es de la Universidad Tecnológica de Nogales, porque ahí estuve un tiempo, me decía, no lo veas como el fin del mundo, no lo veas como una crítica que te va a matar, velo como un reto. Si tu exposición estuvo excelente, procura que la exposición que vayas a hacer esté 3 veces más excelente. Sí. En lo personal, yo estudio filosofía desde que estoy en secundaria. En secundaria fue cuando escuché del estoicismo, del idealismo absoluto, de la escolástica, del relativismo y de muchas otras ramas de la filosofía. El nihilismo, que en especial nosotros somos nihilistas. Para los que no saben qué es el nihilismo, son las personas que todo el tiempo nos estamos quejando. No tanto la negatividad, sino el hecho de que, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces es el nihilismo. Y uno de los mayores exponentes de este nihilismo es Friedrich Nietzsche. Y esta persona es mis respetos. Pero sí, te digo, es este punto de que nos tomó mucho tiempo. La gente parece que procrastinamos, pero no, realmente nos metimos más al tema. Aunque ya estamos bien metidos en el tema, nos metimos más al tema para poder traerles a las personas que nos escuchan un podcast bastante objetivo. Es decir, hay muchos podcasts de filosofía. Si tú te metes a Spotify, en Amazon o en YouTube, que son las plataformas en donde nos puedes escuchar, vas a ver muchos podcasts de filosofía, la verdad muy buenos. Pero nuestra intención es enfocarnos un poco más en el estoicismo, porque el estoicismo entiende la esencia del humano como tal. Me imagino que como escritor de literatura te tuviste que meter en muchas corrientes litúrgicas, ¿no? No sé, la tragedia, la felicidad, el terror. Y queremos admitir esto y en público. La verdad es que te admiramos porque no cualquiera se avienta a escribir algo de terror, ¿sabes? Son muchas personas. Y le decía a Karen, ahorita que estamos leyendo, me recuerda mucho a Alan Poe, Stephen King, sí. a H.P. Lovecraft. Sí, justamente ahora que lo mencionas, es importante, si tú tienes la idea de ser escritor y así, básicamente la idea de ser escritor, independientemente del género que te guste, que quieras escribir, y te metes, por ejemplo, a YouTube o a libros que estén dedicados a consejos para escritores, siempre te van a decir 2 cosas: lee mucho y escribe mucho. O sea, hay que estudiar. Dependiendo de qué tipo de autor, qué tipo de historia quieres contar, te puede ayudar mucho pues que leas meramente ficción o que leas cosas un poco más filosóficas. Entonces yo decía, o sea, hay que aprender de gente que vino antes, de los considerados maestros del género del terror. Me gusta leer un poco de todo, pero obviamente el terror es mi lugar feliz, vamos a decirlo así. Entonces, he leído... Mi autor favorito de entrada es Stephen King. Y de hecho no es la primera vez que me dicen que mi narrativa se parece a de ese autor. De hecho, yo hace poco más de un año, tuve una reunión virtual con un editor de España en el que pues estaba la posibilidad de que en la editorial de ellos pudiese publicar yo mi libro.
por cuestiones de distancia y demás no se pudo. Sin embargo, entre amistades ya me decían, tu narrativa es muy directa y muy cruda y muy de estilo Stephen King. Y yo decía, ok, pero ese señor me dijo exactamente lo mismo. Tu narrativa es muy directa, es muy cruda. Entonces, para mí fue como la bendición que necesitaba, ¿no? O sea, gente anónima, amigos cercanos y una persona profesional que trabaja en el medio, que no tiene por qué decirme cosas bonitas, que él mismo me dijera eso, pues para mí ya era como de, ok, puede que mi trabajo no sea wow, sin embargo, hay algo, es competente por lo menos. Y con los autores, sí, he leído mucho Stephen King, tengo 29 libros de él, pero también he leído a Lovecraft, he leído a Edgar Allan Poe, he leído otras novelas como El Exorcista, El bebé de Rosemary, de Ira Levin, y también he leído otros relatos, pues, los más viejísimos, ¿no? O sea, los considerados monstruos pilares del terror, Drácula, Frankenstein, El hombre invisible, pues, dependiendo, pero también está dentro del género, aunque la novela no es tanto terror, pero bueno, igual lo tienen como un monstruo del terror. Entonces, leer todo, nutrirse, no usar como excusa de que, ay, es que son libros muy viejos y la narrativa es muy anticuada, ¿no? O sea, si de verdad te gusta, te vas a meter de lleno en ello. Y no solo es tanto en los libros, yo diría que también es, por ejemplo, en cualquier medio, ¿no? O sea, podcast de terror, historias de internet, las películas, obviamente, porque yo desde chiquito he sido muy fanático de las películas en general, pero las de terror ufas, ¿no? Sobre todo el género slasher, que es la de los asesinos, Sí, ¿no? sí. Freddy Krueger, Michael Myers, Jason Voorhees, Chucky, todos ellos. Entonces, es bueno nutrirse y aprender de todo eso, pero más importante, en el caso del escritor, pues leer mucho y escribir muchísimo más. Y queremos pasar al punto clave del episodio que Karen nos va a decir. Bueno, el punto clave del episodio es que no debemos de culparnos por fallar en ciertos aspectos de nuestra vida, pero sí hemos de hacernos responsables, o sea, hacernos responsables de lo que conlleve, de la reacción que provoquemos en otras personas, porque muchas veces no necesariamente el error puede cometerse en algún proyecto, por ejemplo, tu libro, o en proyectos de escuela, o sea, también los errores suceden muy seguido en la forma en cómo nos relacionamos con las personas, como comentabas también, sobre tus padres, los amigos, entonces es saber hacerte responsable de la acción. Bueno, no fue tu intención que cometer ese error o herir a la persona, que fallara, no fue tu intención, pero entonces hazte responsable de lo que pasó, porque muchas veces me ha tocado muchas personas que, o sea, bueno, dicen, es mi culpa, pero no sé cómo le vayas a hacer, o pero pues ahí te las arreglas, o tú estás exagerando mucho la situación, tú no sabes cuál fue el impacto de tu error al final de cuentas. Y ese es el punto también de clave, de que no te culpabilices, o sea, acepta hazte responsable de la consecuencia provocada, pero no te culpabilices siempre en los errores o te llenes la cabeza de, ay, todo lo hago mal, porque somos humanos. Creo que cometer errores es parte de nuestro crecimiento. Sería máquina aquel que no haya cometido un error, y hasta creo que a veces las máquinas tienen un mal error, un mal funcionamiento, entonces sería casi inhumano el decir jamás he cometido errores en mi vida. Digamos que sería incluso... Muy orgulloso. Yo iba a decir hipócrita. O sea, ¿qué tan orgulloso tiene que ser un ser humano para decir yo nunca me equivoco? No, es que incluso rehuir de la culpa, decir no, es que la culpa es de él, es de ella. Y jamás aceptar que el problema, quien cometió el error en primer lugar, fuiste tú. Entonces, sí es... Yo me atrevo a decir que es incluso hipócrita decir que nunca te has equivocado en la vida. De hecho, ahorita que mencionas eso de hipócrita y sobre culpabilizar a los demás y no hacerte responsable de la parte de tu error, me recordó mucho sobre a la serie de Chernobyl, que hicieron como una recreación de cómo estuvo el suceso, y el quien ocasionó el accidente, que fue un error de administración prácticamente, porque ellos tenían que cumplir con cierto requisito, cierto nivel de energía, y estaba aferrado en hacerlo rápido, entonces eso fue lo que ocasionó la gran explosión. Y durante su juicio él se ve como, no fue mi culpa, fue culpa de los que ellos no me obedecieron, a pesar de que las demás personas le decían no lo hagas, es de donde volvemos de que ser humano por naturaleza es necio hasta que aprende. La cosa está en que ese señor no aprendió, y si yo
culpando a otras personas, pero me recordó mucho a esa escena. Sí, y eso es increíble que, o sea, son cosas que genuinamente pasan, porque incluso esta gente puede llegar a decir, no, pues es que, pues sí, se está basado en cosas que pasaron, pero nomás metieron eso para meterle más drama o qué sé yo. Sí. No, o sea, son cosas que pasan. El hecho de estarse a veces hasta victimizando de, no, es que, pero es que esto, o sea, el pero es algo que vas a escuchar mucho de este tipo de Las personas. excusas. Sí, exacto. Y hablando de reconocer errores, pusimos un caso aquí que la gente se va más que nada identificar. Y es el caso de Will Smith y de Chris Rock Sí. en esta premiación. Porque, vaya, digo, el comediante Chris Rock a lo mejor no debía haber dicho ese chiste. Ujú. Y Will Smith, como decía Cristian en el episodio pasado, no debió reaccionar de esa manera. Y fue muy polémico, porque pues Chris Rock hizo un chiste de la alopecia de la esposa de Will Smith, que es Jada Pinkett. Y se levanta ese señor de su asiento, va y le pone un cachetadón en una audiencia que prácticamente es casi mundial, ¿sabes? Sí. Porque todo el mundo lo ubica por las películas, a ambos los ubican por películas. Ujú. Y entonces cuando esta persona se levanta y le pega la cachetada, la verdad es que admiro la reacción de Chris Rock, porque en serio, se los prometo, si yo hubiera sido él, Sí. yo sí se lo hubiera regresado. Cuando te dan un golpe o una cachetada, ya sea que incluso, si es un golpe fuerte que te dolió, y aunque haya sido por accidente, por ejemplo, que te dan un balonazo, es muy difícil controlarse, o sea, las ganas de gritar y todavía de soltar un golpe son enormes, entonces en eso puedo estar de acuerdo, o sea, en el hecho de que vamos a dejar de lado por el momento el debate sobre quién hizo bien, quién hizo mal. El hecho de que Chris Rock mantuviera la compostura, es cierto que por un momento como que le costó retomar el hilo de la conversación, sin embargo, él perfectamente pudo haberle regresado el manotazo a Will Smith y no, se contuvo y eso es, yo diría que de admirar. Sí. No cualquiera tiene esa fuerza interna. De hecho, muchas veces por la que nos enojamos es por cuando tu propia persona siente que está siendo vulnerable. De hecho, también me sorprendió mucho de que no reaccionara. Dije yo, mínimo le hubiera dicho, oye, ¿qué te pasa? O algo. ¿Qué onda? ¿Por qué me Le pegas? aventaba con los papelitos, Sí. algo. Pero lo peor del caso es que la esposa le dijo, yo no necesito que me defiendas. Y ahí es cuando en lo personal tengo un aprendizaje de muchas veces ese erróneo quererte dar de héroe o tener el complejo de héroe, ¿no? Ujú. Así que si nos estás escuchando, siempre hay que ser objetivos en las decisiones que tomamos. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque pasa mucho, y me voy a ir a estadísticas muy mexicanas, pasa mucho de que hay esposos que casi están matando a la esposa a la mujer. Y entonces, Karen y su servidor que estudian Derecho, y este es de conocimiento general, si la persona no te pide ayuda, no puedes hacer nada. Ujú. Y a veces me ha pasado en serio que veo hombres que se levantan y defienden a la mujer, y al rato están poniendo demandas a la persona que los defendió. Sí. Y entonces por eso te digo, siempre tienes que ser bien objetivo de quién vas a defender. Por lo mismo, porque prácticamente termina siendo un error haber defendido a alguien. Quiero meter esta frase o esta palabra en este concepto de, híjole, yo hubiera, por ejemplo, y no me hubiera metido en esa pelea, y no me hubiera metido en esa discusión, y no hubiera metido en este problema. Entonces, el hubiera es una expresión que utiliza, creo que más el mexicano, para referirse a estoy arrepentido de haberlo hecho. Es así de estoy arrepentido. Y antes de terminar con este episodio, vamos a pasar a un último caso, que fue aquí en México, cómo llevar la cachetada de Eduardo Yáñez. Sí, es muy curioso porque cuando estaba rememorando, dije, es muy curioso el hecho de que Eugenio Derbez estuviese involucrado en las dos cachetadas más polémicas, una en México y en otra en Estados Unidos. Es muy raro, tal vez el tipo tiene una maldición ahí que hace que estas polémicas salgan ahí de pronto. No, y la persona, yo me acuerdo que hicieron muchos memes de él, no recuerdo si en una televisora muy famosa mexicana, de la cual no vamos a mencionar, dijo, es que soy humano, soy hijo de Dios,
Y yo, sí, pero la persona a la que ultrajaste, la persona a la que violentaste también es hija de Dios. Es hijo de Dios. Y no te hizo nada. Y no te hizo nada. Pero también creo que, hablando de errores, los reporteros deben de tener ese parámetro para saber decir y preguntar sobre cosas personales, porque, por ejemplo, si, un ejemplo muy claro, si yo vengo y te digo, oye, ¿por qué te hablaste con tu novio? De seguro tu novio te engañó. Entonces hay que tener un parámetro también para no cometer el error de incomodar a la otra persona. Un límite de cizañoso, o sea, está bien que quieras sacar chisme, pero date cuenta hasta dónde puedes llegar. O hay veces que muchas veces las personas, o bueno, los actores así, no muestran la incomodidad más que en sus rasgos faciales, en su forma de comportarse, y es un pequeño detalle que creo que los reporteros también deberían de tener en cuenta. Por ejemplo, sabemos que a lo mejor quizás la reacción de Yáñez tuvo un porqué. A lo mejor este reportero estaba insistiendo con algo y a lo mejor no dio a entender muy bien Yáñez que no quería la pregunta, hasta que pues explotó. Y es como poner un límite de, oye, hasta aquí puedes llegar o hasta aquí puedo llegar, y ya. Sí. Claro, y como les comento, traemos estos dos ejemplos porque son con los que la gente se puede identificar. Y antes, ahora sí, de terminar, quiero traer a colación a un cantante de Estados Unidos bien famoso que se ha hecho polémico por pegar, por escupir, por tirar teléfonos. Y no es Bad Bunny, gente, no es Bad Bunny, es Justin Bieber. Sí. Porque esa gente, por ejemplo, esas personas, inclusive también podemos poner a un cantante mexicano, José Madero de Panda, cuando, no sé si viste el video de que una muchacha se acerca en buena onda y le da un beso en la mejilla, y no es un beso que tú digas, ¡ay, qué asqueroso! Lo ojo todavía. No, fue un beso con los labios cerrados, fue un beso de admiración, de cariño, y lo que hace él enfrente a la muchacha, y pienso que es muy descortés. Sí. Entonces, también, yo nunca he visto que Justin Bieber se pare enfrente de una cámara y decir, gente, lo siento por todas mis groserías. Entonces ahí entra lo que tú decías de estas personas que nunca van a aceptar sus errores, de las personas que dicen, no, pues es que fue culpa de él, fue culpa. Si tú en algún momento piensas o tienes la idea de ser famoso, siempre tienes que estar aterrizado en el sentido de que, por ejemplo, el podcast es porque hay gente que nos va a escuchar, o hay gente que nos escucha, porque relativamente estamos naciendo y esperamos tener muchos más episodios, pero siempre estar objetivos. Por ejemplo, también tú con tu libro el libro se vende porque las personas lo leen. El podcast se ve en las plataformas porque la gente nos va a escuchar. Entonces sí, siempre estar objetivos y dirigidos hacia nuestro público, que son nuestra razón de ser, tanto como escritores, como creadores de contenido y entre otras personas. Porque claro, yo escuché alguna vez un famoso decir que el artista no es el público es el artista. El escritor no es el lector, los lectores hacen al escritor. Exactamente. Las personas que nos escuchan no las hacemos nosotros, ustedes nos hacen a nosotros. Así que pudiéramos concluir este episodio diciéndole a las personas que nos escuchan, no te avergüences de reconocer en qué fallaste, sino al contrario, siéntete orgulloso de decir, yo fallé en esto. Pero siempre, y es un consejo que desde mi perspectiva personal se los doy, si tienes a alguien, si tienes a tus papás, a tu tutor, a tus abuelitos o a alguien mayor que te está aconsejando, siempre escucha sus consejos. A lo mejor en el momento no lo podemos comprender, a lo mejor en el momento decimos, eso no va a pasar. Son otros contextos sociales, es otra época, es otra temporada, pero sí, la idea es siempre escucha a las personas. Y hoy lo veíamos en clase con el maestro Adolfo de los ancianos y de cómo nuestros ancestros veneraban a sus ancianos, porque precisamente en las civilizaciones mexicas, en toda la extensión territorial de nuestro México, los ancianos eran los que gobernaban las ciudades, por la misma sabiduría y experiencia que ya traían. Así que siempre estar al pendiente no solo de nuestros familiares, sino de personas que se encargan de estar al pendiente de nosotros. Así que les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Víctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Disfrutamos de este podcast. Y gente, en el canal de YouTube se va a estar subiendo la entrevista que le vamos a hacer a nuestro invitado de honor. Así que no olviden seguirnos en Amazon, en Spotify y en YouTube como Búho Filosófico. También estamos
en TikTok como @estoicismo búho y en Instagram como búho filosófico 4. Así que gente, nos vemos, cuídense.